de dinero externo y de dinero interno. En otras palabras, ese presupuesto depende casi en un 20% de nuevo endeudamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el país pueda revertir este problema, pueda realmente manejarse con capacidades un poco más sencillas? Porque de lo contrario es un asunto que en la medida que pase el tiempo, la dependencia de este dinero del exterior es tan grande que obliga que también la propia actividad política y social del país sea dependiente de si tenemos un acuerdo o no con el Fondo Monetario, de que si nos miran con buenos ojos los norteamericanos o los brasileros, porque ellos tienen un voto poderoso en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene otras connotaciones que, independientemente también a lo ideológico, en el caso de lo económico, fijan, determinan con absoluta claridad dónde va la orientación política y la orientación económica. Pero es muy claro de que en la medida que pasa el tiempo, Honduras, con ese nivel de presupuesto sin invertir, es ahondar un poco más la enorme brecha de poder tener expectativas voy a usar una palabra muy optimista, de desarrollo más grandes. No cambiar esto, no utilizar bien el dinero, significa que llegará un momento en que será prácticamente imposible volver a obtener crédito, porque habrá que reconocer que el endeudamiento externo, de acuerdo a nuestras cifras, que incluso son muy optimistas, sigue siendo superior a los 3.600 millones de dólares, y el endeudamiento interno por los 2.000 millones. Entonces, si uno suma, son 5.600 millones. Cuando Honduras entró a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, debía 4.600 millones. Entonces ahora debemos 1.000 más, pero llegará un momento en que, cuando ya lleguemos al techo máximo, el proveedor de recursos, que le llamamos acreedor, dirá, bueno, hasta aquí será la capacidad de pago que tengo que sacar de este país, y por lo tanto yo llego hasta este límite. Por eso hay algo que el FONDE lo ha analizado y probablemente no lo ha divulgado más, y es que todos los años se fija también por el Fondo Monetario, de manera muy discreta, pero técnicamente contundente, techos máximos de endeudamiento. Y esos techos máximos de endeudamiento tienen una firme relación con el pago que hace Honduras. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que Honduras paga una cantidad, más o menos el equivalente a esa cantidad es la que puede endeudarse. Entonces cae en un círculo vicioso en donde se endeuda más y paga más. Se sigue endeudando, es una espiral tremenda, y es por esa razón que tenemos ya, a nuestro juicio, una situación tan delicada, que estamos abriendo la puerta de la ingobernabilidad fiscal por el lado de la deuda externa. Ese es un asunto que es cada vez más delicado. Uno puede ver la Secretaría de Finanzas haciendo esfuerzos espectaculares para poder resolver un problema que todos los años crece, y es por esa razón que este tema trasciende incluso la existencia de un gobierno por 4 años, y tal vez sí un gobierno puede trascender si el asunto lo mira a una perspectiva de mayor plazo. Finalmente, don Mauricio, ¿hubo algún resultado positivo, o por lo menos algún punto, el paquetazo que recibimos este año? ¿Y qué podemos esperar de la visita que tenemos esta próxima semana del Fondo Monetario? Bueno, probablemente lo que uno podría ver de manera clara, que la parte más positiva es que a través del paquetazo fue posible suscribir un acuerdo con el fondo. Sin esto no hubiera sido posible.
La otra parte es que ha habido un incremento en la recaudación tributaria, pero no en la dimensión que se había programado, y eso es bastante favorable, y probablemente ahí se tocaron algunos sectores que siempre se habían hecho de la vista gorda con el pago. Sin embargo, es cierto que en la medida que Honduras crezca su tamaño de presupuesto y de gasto, y la actividad económica no sea la suficientemente fuerte, que va a recurrir a dos cosas: al endeudamiento, en donde lo interno ya casi lo tiene agotado y tiene una situación delicada varias empresas públicas, los institutos de jubilación y previsión, y el endeudamiento externo, en donde le van a fijar límites. Y lo otro es la alternativa de siempre: que paguemos más impuestos y que paguemos más por las tasas o por los servicios básicos de telecomunicaciones, de energía, de agua, y probablemente un poco más va a estar relacionado a lo del sistema bancario y a lo que está relacionado también con el consumo de combustible. Es casi la única fuente a la que se recurre. Por eso es importante ver el tema de la inversión, porque si no crecemos económicamente y el presupuesto crece, entonces se nos va a seguir sacando más dinero de lo que podemos. Que también es importante verlo en el sentido de que ya hay un límite que ya ha sido fijado. Hay gente que dice que de cada lempira pagamos 17, recibido pagamos 17 centavos o 18 centavos. Eso es muy relativo, porque si le agregamos también los costos de las corporaciones municipales, si le agregamos también de que hay un sector poblacional que no puede ir a los hospitales públicos porque la probabilidad de morir es muy alta, o porque no va a haber el servicio apropiado, y si a eso agregamos el tema también de la educación, en donde tenemos los indicadores más bajos, y para que un hijo tenga alguna expectativa mínima laboral en el futuro, significa tenerlo en una escuela privada, uno puede decir que esa tasa que nosotros hemos calculado puede andar entre el 34 y el 35% de cada lempira recibido, lo cual le dice a uno que prácticamente las posibilidades de sacar más dinero significaría no solamente disminuir la calidad de vida, sino en algunos casos disminuir las posibilidades de vida, que es un asunto delicadísimo.